Cuando millones de personas escuchaban su voz, reían sin control. Cuando la veían en pantalla, con sus trenzas características e impecables, sus huaraches desgastados e inseguros y esa mirada que oscilaba entre la picardía e ingenuidad, el pueblo olvidaba sus deudas, el hambre y el cansancio de una vida de carencias. Pero mientras María Elena Velasco construía el refugio cómico de todo un continente, nadie, absolutamente nadie, se detuvo a mirar las grietas que se expandían en su propia existencia. Hoy vamos a despojar al personaje de su disfraz para encontrar a la mujer real, no a la India María que tropezaba para divertirnos, sino a la directora visionaria, la madre protectora y la artista solitaria que cargó con un peso emocional que terminó por consumirla en el más estricto anonimato. Si usted creció con sus películas los domingos por la tarde, prepárese, lo que voy a revelarle cambiará definitivamente la forma en que recuerda su propia infancia. Antes de profundizar en esta herida abierta del cine mexicano, le doy la bienvenida. Este es un espacio diseñado para quienes buscan la verdad cruda detrás de las luces de la fama. Si usted es de los que valora las historias contadas con seriedad y respeto por el legado humano, le invito a suscribirse ahora mismo. Al final de este viaje, quiero que me diga en la sección de comentarios, ¿en qué momento exacto dejamos de ver al ser humano para convertirlo en un simple producto de consumo? Su opinión es el cimiento de este canal. Para entender la tragedia de María Elena Velasco, debemos viajar al México de 1940. No nació en la opulencia ni en una familia con conexiones políticas. Su cuna fue el polvo de los escenarios itinerantes, las llamadas carpas de teatro popular. Allí, entre el olor a maquillaje barato y el sonido de las risas borrachas, María Elena comprendió la regla de oro del espectáculo: el aplauso es el único termómetro de tu valor. Como hija de un cómico de carpa, aprendió desde la infancia que la vulnerabilidad no vende. Para ser aceptada en un mundo hostil, debía exagerar sus gestos. Para ser amada por extraños, tenía que convertirse en el alivio cómico de la tragedia ajena. Esta lección, aprendida a una edad demasiado temprana, se convirtió en su mayor herramienta de éxito y, simultáneamente, en su sentencia de aislamiento. En el año 1971, el panorama cultural estaba cambiando, pero el racismo y el clasismo seguían siendo los pilares invisibles de la sociedad. Fue en este contexto donde nació su alter ego. Sin embargo, hay que ser claros, la India María no era solo un sketch de humor físico. Era una crítica social punzante disfrazada de torpeza. Cada vez que Nicolasa, su personaje, se enfrentaba a un policía corrupto, a un político prepotente o a un citadino arrogante, María Elena estaba ejecutando una venganza simbólica para los millones de mexicanos que se sentían invisibles. Pero aquí reside el primer gran misterio: mientras más famosa se hacía la indígena ingenua, más se retraía la mujer culta, sofisticada y lectora que la interpretaba. Fue un pacto fáustico, fama mundial y riqueza a cambio de una privacidad casi obsesiva. La industria del cine en los años 70 y 80 era un club exclusivo de hombres. Un entorno machista donde las mujeres eran solo objetos de deseo o figuras decorativas. María Elena Velasco rompió ese techo de cristal con una contundencia que hoy nos parece imposible. No se limitó a actuar, ella decidió ser la dueña de su propio destino. Se convirtió en guionista, productora y directora de sus proyectos. Esta independencia, que muchos hoy aplauden como un hito del empoderamiento femenino, fue en realidad su mayor mecanismo de defensa. Ella entendió muy pronto que en el negocio del entretenimiento, si no te salvas a ti misma, nadie moverá un dedo por proteger tu integridad o tu patrimonio. Pero esa autosuficiencia férrea mutó rápidamente en un aislamiento voluntario. Los testimonios de aquellos que compartieron set de grabación con ella describen a una mujer que, inmediatamente después de gritar "corte", se transformaba. Se quitaba el aura de alegría y se convertía en una figura distante, casi monacal. No asistía a cócteles, no buscaba la validación de la prensa rosa y evitaba a toda costa el escrutinio público de su vida privada. Mientras el público la sentía parte de su propia familia,
ella se hundía en un silencio sepulcral que ni el dinero acumulado ni el reconocimiento internacional lograban mitigar. Era la paradoja del comediante, ser la persona más conocida del país y, al mismo tiempo, la menos comprendida. El éxito comercial de películas como Tonta, Tonta pero no tanto o El miedo no anda en burro generó sumas de dinero astronómicas, cifras que sostenían no solo a productores y distribuidores, sino a toda una industria que dependía silenciosamente de su rostro y su carisma. Pero detrás de ese fenómeno estaba María Elena Velasco, una mujer que nunca encajó en el molde que el éxito suele imponer. Mientras otros artistas se perdían entre lujos, fiestas y excesos, ella construyó una vida casi hermética. No era una pose, ni una estrategia de imagen, era supervivencia. Quienes la conocían de cerca hablaban de una rutina casi rígida, de decisiones calculadas, de una vigilancia constante sobre su entorno. Su casa no era un reflejo del dinero que generaba, sino un refugio contra un mundo que, ella sabía, podía ser cruel, invasivo y profundamente hipócrita. Ese estado de alerta no nacía del capricho, sino del miedo. Un miedo antiguo, silencioso, que creció con ella desde los días en que tuvo que abrirse paso en una industria que no estaba hecha para mujeres como ella. María Elena entendía algo que muchos ignoraban: el público no amaba a la persona, amaba al personaje. Amaban a la India María, con su inocencia, su torpeza encantadora, su humor ingenuo. Pero esa misma audiencia podía volverse despiadada si la mujer detrás del personaje mostraba dolor, cansancio o complejidad. Había una línea invisible que no podía cruzar, y vivir dentro de esa línea era, en sí mismo, una forma de prisión. Por eso protegía a sus hijos con una intensidad que algunos consideraban excesiva. No quería que respiraran el mismo aire que ella había aprendido a temer. No quería que fueran moldeados por una industria que primero te eleva, y luego te descarta sin mirar atrás. En su mente, no era sobreprotección, era prevención. Y entonces llegó la década de los 90, y con ella, el silencio. El cine mexicano comenzó a transformarse. Surgió el llamado nuevo cine mexicano, una corriente que apostaba por historias más crudas, más realistas, más alineadas con festivales internacionales que con el gusto popular. Las comedias que durante años habían llenado salas comenzaron a ser vistas como productos menores, casi vergonzosos. Y con ese cambio de paradigma, figuras como María Elena dejaron de encajar. No fue una transición gradual. Fue un corte seco. De un día para otro, las llamadas dejaron de llegar. Los proyectos se desvanecieron. Los mismos productores que durante décadas dependieron de su nombre ahora miraban hacia otro lado, buscando rostros nuevos, narrativas más serias, propuestas más sofisticadas. La mujer que había salvado la taquilla nacional durante años, ya no era necesaria. El golpe no fue solo profesional. Fue profundamente personal. Porque para María Elena, el cine no era solo trabajo. Era identidad. Era propósito. Era la forma en la que había encontrado un lugar en el mundo. Y cuando ese mundo decidió que ya no la necesitaba, lo que quedó no fue solo el vacío laboral. Fue una sensación de abandono difícil de nombrar. Había entregado todo, su tiempo, su energía, su imagen, incluso partes de sí misma que nunca recuperó. Y aún así, no hubo despedida, no hubo reconocimiento, no hubo transición digna. Solo silencio. Pasó de ser la reina del espectáculo a convertirse en una figura incómoda del pasado. Una leyenda que nadie sabía dónde colocar en una industria obsesionada con lo nuevo. Y en ese silencio, quizás por primera vez, María Elena se enfrentó a algo más difícil que el rechazo del público, se enfrentó a la posibilidad de que todo aquello por lo que luchó, nunca le perteneció realmente. Sus últimos años de vida estuvieron marcados por un hermetismo casi doloroso, una retirada silenciosa que no buscaba lástima ni titulares. María Elena Velasco ya no era la figura omnipresente que llenaba salas ni la risa fácil que un país entero esperaba cada fin de semana. Era,
Simplemente, una mujer enfrentándose a su propia fragilidad, pero sin permitir que el mundo convirtiera ese momento en espectáculo. Manejó sus problemas de salud, incluido el cáncer que finalmente la vencería, con una dignidad que hoy parece casi imposible en una era obsesionada con exponerlo todo. No hubo comunicados diseñados para generar compasión. No hubo cámaras invadiendo habitaciones de hospital. No hubo intentos de convertir el dolor en contenido. En un mundo donde la intimidad se negocia, ella decidió proteger la suya hasta el final. Eligió el silencio, porque ese era el único espacio que aún le pertenecía. Y quizás, en el fondo, también fue un acto de resistencia. Durante décadas, su imagen fue utilizada, explotada, consumida hasta el cansancio. Su personaje recorrió cada rincón del país, arrancando carcajadas en momentos donde la realidad era demasiado dura para enfrentarse sin humor. Pero cuando la enfermedad apareció, cuando el cuerpo comenzó a fallar, cuando la fuerza ya no era la misma, ella trazó una línea definitiva. Ese dolor no sería parte del show. Murió en abril de 2015, lejos del ruido que tantas veces la rodeó. Y entonces ocurrió lo inevitable, el país entero despertó. Las redes sociales se inundaron de mensajes, homenajes, recuerdos, fragmentos de escenas que durante años parecían olvidadas. De pronto, todos tenían algo que decir. Todos tenían una anécdota, una frase, una risa que agradecer. Su nombre volvió a ocupar titulares, pero esta vez acompañado de palabras como leyenda, ícono, irrepetible. Y sin embargo, había algo profundamente inquietante en ese reconocimiento tardío. Porque la pregunta no desaparece. Se queda ahí, suspendida, incómoda, imposible de ignorar. ¿Dónde estaban todos, cuando ella aún podía escucharlos? ¿Dónde estaban cuando caminaba sin el personaje, sin el disfraz, sin la protección de esa máscara que durante años la separó del mundo? ¿Dónde estaban cuando ya no era la India María, sino María Elena, una mujer que quizás, en algún momento, solo necesitaba ser vista sin condiciones? La historia de María Elena Velasco no es solo la historia de una artista. Es, en muchos sentidos, el reflejo de una contradicción colectiva. Nos encanta consumir el talento ajeno. Nos refugiamos en él, lo celebramos, lo compartimos. Pero cuando ese talento revela su lado humano, cuando deja ver grietas, cansancio, dolor, algo en nosotros se incomoda. Preferimos la versión editada, la que no nos confronta. Queremos la risa, pero rechazamos el llanto. Exigimos el espectáculo, pero ignoramos el costo emocional de quien lo sostiene. Ella nos dio alegría en momentos donde el país necesitaba escapar, aunque fuera por unas horas. Nos regaló un personaje que se volvió parte de la memoria colectiva, una figura que parecía inmune al paso del tiempo. Pero detrás de esa sonrisa había una mujer que aprendió, poco a poco, a convivir con una soledad que no eligió, pero que terminó aceptando. Y quizás ese sea el legado más incómodo de todos. No las películas. No los récords de taquilla. No el personaje, sino la pregunta que deja su ausencia: ¿qué hacemos nosotros con las personas que admiramos, cuando dejan de ser útiles para entretenernos? No hace falta ir muy lejos para responder a esa pregunta, porque la verdad es incómoda. Sí, todos conocemos a alguien así. A veces es esa persona que siempre hace reír al grupo, la que nunca falta, la que parece tener la energía más alta, pero que, curiosamente, nunca habla de sí misma. Otras veces, es alguien más cercano, un amigo que responde todo bien demasiado rápido, alguien que evita conversaciones profundas o que cambia de tema justo cuando la charla se vuelve real. Y en muchos casos, somos nosotros mismos. Porque fingir una sonrisa no siempre es una mentira, a veces es un mecanismo de defensa. Es más fácil sostener una imagen ligera, funcional, incluso divertida, que arriesgarse a incomodar, a ser una carga, a mostrar un lado que tal vez no será bien recibido. Vivimos en una cultura que premia el rendimiento emocional: hay que estar bien,
hay que ser positivo, hay que seguir adelante. Y en ese contexto, el silencio se vuelve refugio, pero también prisión. Lo más peligroso de todo es que ese silencio no hace ruido. No alerta. No interrumpe. Se instala poco a poco, se normaliza, hasta que deja de parecer un problema. Por eso esa última reflexión es tan poderosa. La comedia, muchas veces, es el grito de auxilio más silencioso que existe. Detrás de muchas risas constantes hay una necesidad profunda de conexión, de validación, de descanso emocional. Y aquí es donde tu cierre tiene un impacto brutal, porque no se queda solo en la historia, sino que interpela directamente a quien está viendo el video. Dígame con total honestidad, ¿conoce usted hoy a alguien que sonríe todo el tiempo, solo para no incomodar a los demás? ¿O es usted, quien lleva días, semanas, incluso años, sosteniendo una sonrisa que ya no siente? Porque hay algo que casi nadie dice, y es que muchas veces, la comedia no es alegría. Es resistencia. Es una forma de sobrevivir sin tener que explicar lo que duele. Y tal vez, mientras usted escuchaba esta historia, pensó en alguien. O peor aún, se reconoció a sí mismo. Si eso ocurrió, entonces este relato ya cumplió su propósito. Porque no se trata solo de recordar a figuras como María Elena Velasco, se trata de aprender a mirar mejor a quienes tenemos cerca. De escuchar, incluso cuando nadie está hablando. De valorar a las personas, no por lo que nos hacen sentir, sino por lo que pueden estar callando. Si este video le hizo reflexionar, suscríbase y compártalo con alguien que necesite escucharlo. Porque hay historias que el mundo olvida por conveniencia, y otras que simplemente nunca quiso entender. Nos vemos en la próxima.